Chicos, ahora vamos a abordar la confección de la lámina número 4. Fíjense que está hecha en un formato A3, en donde ahora la base es de 420 milímetros por 297. Otra particularidad que tiene es que esta también se confecciona en una escala 2 en 1. ¿eh? Bien, conforme a lo que vimos en las otras láminas, recuerden que hay que centrar cada una de las piezas en el contexto de la hoja. Y para eso también nos valemos de estos bordes de la lámina. Por ejemplo, si tuviera que dibujar la pieza número 9, tomaré la medida que hay desde este borde hasta el borde del recuadro y trazaré una paralela a esta distancia. De tal modo que logre obtener una línea que pase por acá. En este caso, la línea que pasa por ahí también concuerdan con las de este borde y con las de estos otros bordes. Para poder materializar este otro borde de la pieza, haré lo mismo. Tomaré desde la lámina en PDF la distancia que tengo de acá a acá y marcaré sobre este borde y sobre el otro borde inferior para trazar una recta. Fíjense que esta línea, la que viene por acá, también coincide por el tema este del método ISOE con la vista frontal. Lo mismo haré con cada una de estas otras piezas también. Tomaré las medidas que hay desde este borde hasta esta línea y, por ejemplo, desde esta línea hasta el borde de la lámina. De tal modo que teniendo esos dos bordes puedo construir el resto de la lámina. Lo mismo hacemos con esto, con esto. Acá simplemente una vez que esté construida esta, pueden tomar la distancia que hay desde acá hasta acá y trazar una paralela y repetirán la operación con respecto al otro borde. Al momento de tomar estas distancias, ahí no cuenta la escala en que está confeccionada la lámina, simplemente cuenta la distancia que tengo desde este dibujito hasta el borde del papel. Ahí no cuentan el tema de las escalas. Con respecto a este otro dibujo, igual, tomaré por ejemplo la distancia que hay desde el borde del recuadro al eje de la pieza o alguno de los bordes y la distancia que hay desde este borde al borde de la pieza y así terminaré ubicando esto. Piensen y atiendan que este eje coincide con este eje. Bien. Lo mismo con cada uno de los dibujos. Eso es para centrar y contextualizar, digamos, el dibujo dentro del papel. Bueno, vamos a abordar primero esta parte. Pieza número 7 tiene un contorno visible. Recuerden empezar el trabajo con la mina dura y después al último lo engrosamos, pero acá lo vamos viendo tal cual va quedando. Es muy fácil, un rectángulo, hay que ubicar las distancias que hay en los ejes. Recuerden que estamos trabajando en escala 2 en 1, por lo tanto si acá dice 10, eso significa que en la realidad hay 10, pero como estamos trabajando en escala 2 en 1, al menos en la mayoría de las representaciones del dibujo, entonces si acá dice 10, nosotros vamos a tener que dibujar 20. Si acá dice diámetro 12, le vamos a poner diámetro 12, pero esta circunferencia va a tener diámetro 24 y así sucesivamente en todo el dibujo. ¿Qué particularidad tiene esto? Fíjense, esta línea es similar a la línea utilizada para representar un eje. La diferencia está en el espesor. Esta línea representa la posición por donde se practica imaginariamente un corte a la pieza. Se le ponen nombres, en este caso las letras A, y unas flechitas que indican que una vez que practique el corte por la pieza acá, ¿qué parte estoy viendo? ¿Lo que quedó de este lado o de este lado? La flecha indica que estoy viendo lo que quedó de este lado. Luego eso se rebate como si volcara esta parte de la pieza y lo estamos viendo acá. Bueno, antes de hablar del corte, estamos viendo la vista frontal, tendrá una vista lateral, la vista lateral la tenemos representada acá en un costado, se condice esta línea con esta otra línea, los ejes también. Fíjense que solamente acotamos este borde, la altura ya está acotada de este lado, trato de no poner de más las cotas, si ya está indicada en un lado no hace falta poner en el otro. Otra cosa que se van a fijar es que no se acotan los bordes ocultos.
Se representan pero no se acotan. Por eso es que al lado dibujo el corte que se practicó según esta línea y rebatido para este lado. Ahí se muestran ya los contornos visibles, casualmente porque paso por el centro del agujero, entonces estoy viendo el resto del agujero. Acá hay parte del agujero. Donde no hay agujero, donde en teoría ese serrucho imaginario cortó el material, se hace un rayado en la pieza. Fíjense que el rayado se practica con línea línea continua de espesor fino, en este caso con una inclinación de 45 grados y con una separación aproximada entre una y otra de 2 milímetros. Pudiendo ser con otros ángulos, pero en este caso el ángulo del rayado es a 45 grados. Y como ahora son bordes visibles, ahora sí puedo acotar. Lo que acá en los bordes ocultos no podía acotar, acá sí lo puedo acotar. Entonces pondré el diámetro que tiene acá, el diámetro que tiene acá, las profundidades de ese cilindro en un lado y en el otro. Y después respeto todo lo que es bordes visibles con línea continua trazo grueso. Paso a la pieza número 8. La pieza número 8 es parecida a la que estuvimos estamos representando una rosca, ¿no es cierto? En ese sentido es parecida. Fíjense que en este caso la rosca es macho. Cuando es rosca hembra, con respecto al centro del agujero, esta línea, esta circunferencia discontinua se dibuja del lado de afuera. Cuando es rosca macho, se dibuja del lado de adentro. En cuanto a la designación de la rosca, es una rosca también Whitworth, diámetro 3 octavos por 16 hilos. Los 3 octavos es en pulgadas, por lo tanto hacemos una regla de 3 simple o usamos alguna tabla disponible en internet para hacer la conversión, de tal modo que decimos 1 pulgada son 25,4 milímetros, 3 dividido 8 pulgadas son X, regla de 3 simple. Entonces, eso nos dará un diámetro. Recuerden que el diámetro que nosotros tenemos en la realidad es 1 y acá en el dibujo es el doble. O sea que el diámetro que saquen a partir de la conversión de esto, acá lo van a tener que representar con el doble de la dimensión. Y la línea interior, denle una diferencia de 1 milímetro y medio hacia adentro. Acá en los costados tenemos la manera en que se representa. Fíjense, circunferencia gruesa, trazo grueso, se condice con esta línea en horizontal que es trazo grueso. La finita en horizontal debe coincidir con el punto donde también toca la circunferencia a este eje. A donde se encuentra esa circunferencia con ese eje, de ahí arranca esa línea que debería estar también a 1,5 milímetros de los bordes. Acá se le hace un chaflán a las roscas para que enfilen, para que sean fáciles de montar sobre la rosca hembra, por lo tanto también se dibuja eso de esta manera, trazo grueso, trazo grueso. Acá tenemos una línea de interrupción de superficie también, o de material, que es de trazo fino. Y tiene esta formita así media rebuscada. Podríamos hacerla directamente así, pero quiero que la hagan con esa forma. Esta situación nos lleva a analizar que estos 155 milímetros, recordar que todas las medidas que están acá son las medidas reales y la dimensión que nosotros le tenemos que dar al dibujo es el doble, pero acá ni siquiera eso va a coincidir. Recuerden que la distancia que tengo metida acá dentro entre estas dos líneas es la diferencia que yo tendría si dibujara todo el largo de la pieza completa, por más que lo dibujara el doble. Por lo tanto, cuando midan desde acá hasta acá, tampoco le va a dar el doble de los 155, le va a dar menos. Tomen medianamente la distancia en la lámina de PDF y dibújenlo como ustedes puedan medir ahí. Esto se hace casualmente porque esta es una pieza monótona. ¿Qué quiere decir monótona? Que todo a lo largo de un lado y del otro sigue siendo igual. Entonces no tiene sentido dibujarla con el lado largo real. La línea de cota acá apunta al centro. Bien, por este lado estamos representando un ángulo, un perfil ángulo. Acá está definido como corresponde, perfil ángulo de alas iguales según la norma IRAM. Esa sería la designación oficial. Sin embargo, si ustedes van a comprar un ángulo de estas medidas,
en un comercio van a pedir un ángulo de 1 pulgada. 1 pulgada por 1 octavo. 1 octavo por 1 pulgada. La pulgada hace referencia a esto, a los 12,7 milímetros, que es la mitad de 25,4. Bien, detalle de esto es que tiene esta línea que no por un error no llega a los bordes ahí, al igual que acá. Eso es la manera, con una línea fina, la manera de representar que tenemos un borde imaginario. Acá no tenemos algo recto acá. Entonces tenemos algo redondeado. Entonces la forma que se utiliza para representar un borde donde está redondeado es esta, la de trazar una línea. La distancia que tengo acá es 3,2, obviamente acá será la misma, 3,2, pero de trazo fino, no es trazo grueso. Y la distancia que tengo desde donde termina hasta la pieza, calculenle en 3 milímetros, también es algo aproximado. Bien, otra cosa que aprendemos acá es cómo se representa un detalle. ¿Qué es un detalle? Un detalle es cuando por alguna razón yo no puedo acotar algo en el dibujo, en la escala que estamos trabajando, en este caso 2 en 1, por razones de dimensiones, directamente es como si pusiera una lupa allí. Y se hace referencia, se dice, eso dentro de esa lupa va a estar lo que representa el detalle A. Entonces al lado representamos el detalle A. Y como con toda lupa, el detalle en la lupa sale más grande que lo que sale acá, ¿no es cierto? Y abajo se indica la escala, 5 en 1. Si acá trabajamos en escala 2 en 1, escala general como figura acá, en donde esta distancia, si dice 12,7, la distancia real será ¿de cuánto? De 25,4, ¿está bien? Acá si dice 3,2, en el dibujo lo vamos a representar 6,4. Bueno, pues aquí, en este otro costado, como usamos otra escala diferente, y por eso hacemos referencia a esa escala, fíjense que en el resto de los dibujos no dice nada de la escala, porque está usando escala general. Pero en este en particular, que dice detalle AA, entre paréntesis pone escala 5 en 1, entonces es fácil. Si acá está dibujando esta curvita, dice que tiene un radio de 2 milímetros, lo tendré que multiplicar para hacer el dibujo, lo tendré que multiplicar por 5 en este caso. O sea que por más que ponga de 2 milímetros, el radio de esta circunferencia va a ser de 10 milímetros. Y una cosita más, acá también hay una línea parecida a esta, pero es para que, digamos, también de corte de material. Esto es a mano alzada, en tanto y en cuanto coincidan. Igual que estos bordecitos que son chiquititos, acá lo pueden hacer a mano alzada. Tracen la recta, busquen más o menos 2 milímetros y lo hacen a mano alzada. Perdón, acá sería 2 en 1, serían radio de 4 milímetros. Acá lo hicimos más grande para que lo puedan hacer bien y con el compás. Fíjense que acá no hemos representado los centros ni los radios, pero acá sí. Bueno, lo único que está pendiente acá es hablar de cómo construyo estas curvas de empalme. Y eso lo hacemos ahora en otra lámina que he preparado. Fíjense, suponiendo que trabajáramos en escala 1 en 1, esto sería el dibujo que hicimos, y si en escala 1 en 1, esto sería 12,7. ¿Está bien? Y los 3,2 que tengo acá. Bien, acá le dibujé los radios y los centros de curvatura, que es una de las cosas que tengo que representar. Ambos centros de curvatura van representados en la lámina también. Bueno, acá tengo, digamos, una previa de haber llegado a esto. Esto sería terminado. Esto es una previa. Recién, es como si recién estuviera empezando a dibujar la pieza. Fíjense que este borde, este y este representan este que está acá, este y un pedacito de este porque se lo comió la otra parte de la curva. Bueno, entonces fíjense cómo hacemos. En este caso el centro, vamos a encontrar ese centro. Dice que tiene un radio de curvatura 2, entonces ¿qué hacemos? Trazamos una paralela a esta recta a una distancia igual a 2 milímetros. Si estamos trabajando en escala 1 en 1. Quedó claro, ¿no? Nosotros en el dibujo que tenemos que hacer está en escala 2 en 1. Entonces en lugar de tomar 2 milímetros vamos a tomar 4 milímetros. Pero estamos suponiendo que fuera en escala natural. Entonces trazo una paralela a 2 milímetros. Lo mismo con respecto al otro borde, trazo una paralela a 2 milímetros. Donde se cortan ambas paralelas, ahí tengo el centro de
la circunferencia que voy a trazar a posteriori. Lo mismo hacemos con la que está abajo. A diferencia de la anterior, una tiene el centro de curvatura afuera de la pieza, porque la curva sea así, y la otra lo tiene dentro de la pieza porque la curva sea así. Entonces, en lugar de trazar los 2 milímetros para afuera, los trazamos para adentro. Una paralela a esta a 2 milímetros hacia adentro, una paralela a esta a 2 milímetros hacia adentro, donde se cortan ambas, tengo el centro de la otra curva. Bien, acá al costado he representado casualmente las circunferencias. Una en amarilla me quedo y otra en rojo, pero es indistinto. Fíjense que haciendo centro acá y dándole radio 2 milímetros, yo trazo esta circunferencia. Esos puntitos que he encerrado ahí en esos circulitos chiquititos representan desde dónde hasta dónde va la curva. Y coincide donde esta recta corta a este borde y donde esta recta corta a ese borde. Lo mismo sucede en el de abajo. Centro, radio 2 milímetros. Obviamente los 2 milímetros los tengo de acá a acá. O sea que si he trazado bien las cosas, clavo el compás, lo abro hasta que coincide hasta este borde y trazo. No hace falta toda la circunferencia. Yo ahí le trazo solamente para que vean ustedes. Al igual que estas dos circunferencias no hacen falta. Bien, pasamos a lo que sigue. Ahí recortamos, volvemos al arquito que realmente me hacía falta. Era este y este. ¿Está bien? Y lo que me resta eliminar es lo que sobresale de ese lado. De tal modo que quedaría la pieza así. Esas circunferencias rojas no van, están solamente los efectos de indicar desde dónde hasta dónde va la curvita. Y volvemos a lo que debería quedar, que es algo así, en donde quedan indicados los centros de curvatura de esas curvas de 2 milímetros. Recuerden que en nuestro caso estamos trabajando en escala 5 en 1, por lo tanto, las distancias que voy a tener que trazar de paralelas acá, si en la realidad de 2 milímetros la multiplico por 5, ¿cuánto me vendré? Y pues a 10 milímetros, y de acá a 10 milímetros, y así construyo el dibujo que está en escala 5 en 1. Bueno chicos, cualquier duda, ya saben.